Hola, soy Daniela Garza. El tema del mes es confianza y yo cuando me acerqué a Carla yo tenía otra charla pensada y bueno, Carla me dio como algunos comentarios y dije, bueno, en lugar de adaptar la que ya tengo voy a crear una nueva. Entonces, esta es la primera vez que doy esta charla y irónicamente estoy súper nerviosa, o sea, la confianza creativa ahorita me abandonó, pero bueno, ya mientras vaya platicando se me irá pasando. Bueno, soy Daniela Garza, soy diseñadora gráfica de profesión. Tengo un estudio creativo que se llama Onela Studio. También tengo un curso en doméstica que hice hace 2 años y es acerca de crear presentaciones. Y bueno, si quieren conocer más acerca de mí, de mi trabajo, pueden ver en el QR y bueno, ahí estoquearme y ver un poco más. Y también soy todas estas versiones. O sea, soy diseñadora gráfica de profesión, pero también a veces hago cerámica, patino, más cerámica, pinto, macramé. O sea, soy una persona que le interesan demasiadas cosas y todo esto se une, o sea, todo esto tiene en común la creatividad. Entonces se me hacía interesante que justo el tema del mes fuera confianza y cómo lo podía unir conmigo, pues con la creatividad. O sea, es algo que me ha acompañado desde que era esta persona. Yo de pequeña era muy tímida, o sea, muy, muy tímida. Me acuerdo perfectamente de esta anécdota que cuenta mi padre, que decía como que un día estábamos en, no sé, en un centro comercial y yo quería un helado y me decía como, bueno, sí, pídelo tú. Y yo como, no, y ya, me quedé sin helado porque me daba mucha vergüenza pedir las cosas, o sea, como que hablarle a un desconocido yo jamás, o sea, no podía. Y, o sea, era muy introvertida. Y bueno, yo de pequeña tenía pocos amigos, pero yo nunca me di cuenta que la vida era como de muchos amigos, conocer mucha gente. O sea, yo estaba en mi mundo y yo era feliz porque tengo una hermana que me lleva, no, yo le llevo 2 años. Entonces yo estaba todo el día con mi hermana y tenía pocos amigos en la escuela, pero en mi casa tenía a mi hermana y para mí era suficiente. Pero bueno, y también era muy observadora. O sea, yo como al ser introvertida no era el centro de atención nunca, entonces yo observaba, ¿no? Pero era feliz. Y bueno, después de mucho tiempo me cambié de ciudad, me cambié de escuela, como que hubo muchos cambios en mi vida. Y, o sea, exactamente 14 años después, porque en México se hacen las fiestas de 15 años, ¿no? Entonces yo tenía 14 años y empezaban mis amigas a tener sus fiestas de 15 años y yo seguía siendo esta niña introvertida que se divertía haciendo pulseras, pintando en su casa, o sea, sin como que hablar con mucha gente. Pero ya estaba en una escuela nueva, empezaban las fiestas, obviamente ya no era tan niña, ya tenía 14 años y no me invitaban porque no eran mis amigas. Entonces yo decía como yo quiero que o sea, no me invitaban, yo creo no en mala onda, sino como no, pues esa niña no habla con nadie. Entonces, entonces como que ahí hice un clic en mi cabeza y dije, bueno, si quiero que me inviten, pues yo lo tengo que pedir. O sea, ¿cómo voy a hacer que la gente sepa de mí si yo misma no lo pido? Entonces, bueno, ahí como que empezó mi etapa, no de extrovertida, pero sí como de empezar a pedir las cosas, empezar a hablar. Esta charla surgió así, un día vine con Carla y yo, oye Carla, quiero algún día, y luego ella me invitó, o sea, como pedir las cosas que quiero que pasen. Entonces yo le digo a mi novio como que me pongo una máscara de extrovertida, pero no una máscara en mal sentido, sino como si quiero lograr esto, tengo que ser esto. Entonces como que ahí empezó mi camino de la confianza creativa. Y bueno, exacto, ahí empezó y justo mediante la creatividad y mediante visualizarme quién quiero ser, empecé a tener y a ganar un poco más de confianza y quiero aclarar que esta charla también es para mí, o sea, no es que yo sea la más confiada de todo el mundo, sino que todo lo que iba poniendo en esta charla era como, sí, esto también, sí, sí, como para mí también esta charla. Y bueno, el término confianza creativa lo empezó a hablar David Kelly, es el dueño de IDEO, que es una de las empresas más importantes de innovación y diseño. Y él es uno de los pioneros, no es el que lo inventó, pero es uno de los pioneros del design thinking. O sea, este hombre es como muy crack y tiene un libro que se llama Confianza Creativa, justo. Entonces, si lo quieren leer. Y bueno, en este libro dice cómo cualquier persona puede desbloquear su potencial creativo, o sea, que todas las personas, independientemente a lo que se dediquen, son creativas, simplemente no lo practican. Entonces, o sea, una persona que no se considera creativa, si empieza a practicarlo, va a ser creativa. Es algo que todos tenemos y que como cualquier habilidad se puede desbloquear y practicar.
Y entonces, ¿para qué nos sirve esta confianza creativa? Bueno, él pone cuatro como cosas fundamentales. La primera es para innovar, o sea, para como encontrar nuevas soluciones a algo que llevas, por ejemplo, mucho tiempo haciendo. Para expresarnos, obviamente la creatividad es un método de expresarnos y, o sea, compartir estas ideas que tenemos con más seguridad, o sea, no como, ay, bueno, a ver si les gusta, a ver si es como, no, a ver, tú, o sea, estás seguro de que lo que estás haciendo bien porque además es auténtico y es tuyo. Para colaborar también nos funciona mucho y en el mismo sentido de la idea anterior es como para valorar nuestras contribuciones. Yo trabajo sola desde hace 6 años y a mí se me hace muy difícil trabajar en equipo por lo mismo, porque lo trabajo sola. Pero a mí me pasa que cuando colaboro con gente es como que soy más insegura porque como yo estoy sola siempre, pues mi idea está bien porque yo soy la que digo que está bien. Pero cuando trabajo con más gente es como, ay, bueno, a ver si les gusta, a ver si está bien, a ver si... Entonces, esta confianza creativa nos hace, pues eso, como valorar nuestras ideas a la hora de estar colaborando y también para adaptarnos, o sea, como tener esta resiliencia al cambio. O sea, cuando, por ejemplo, cambio en todos los sentidos. Si un cliente te hace cambios, es como, bueno, no es que mi trabajo sea horrible, es que a lo mejor esta idea en específico no funcionaba y a ver cómo solucionamos. O sea, como esta resiliencia en las cosas que nos va poniendo como la vida y el trabajo. Ahí no se ve. Ajá, adaptarnos, es lo de la resiliencia. Y bueno, ¿cómo la podemos desbloquear? O sea, ya sabemos que para qué nos puede funcionar, cómo la podemos desbloquear. Without a goal is difficult to score. O sea, que tienes que tener como un objetivo claro. Y a esto me refiero como no objetivo como de la vida, como salvar el planeta o curar no sé qué enfermedad. O sea, no, o sea, como cuál es tu objetivo de esta etapa de la vida. O sea, puedes tener muchos objetivos en tus diferentes etapas de la vida. Y bueno, obviamente hay miles de métodos de cómo podemos desbloquear esta confianza creativa, pero yo les voy a presentar dos y voy a profundizar más en uno. El primero es descubrir tu elemento. Yo cuando me gradué de universidad, como que no sabía qué hacer y fui a una librería como a ver estos libros como de autoayuda, pero de creatividad, no sé qué, y encontré este libro que se llama Tu Elemento, que se me hizo interesante porque yo nunca me había cuestionado como, pues, ¿cuál es mi elemento? Entonces, para descubrir tu elemento, y también en este QR hay como un workbook, por si quieren después ustedes como sentarse y pensar y hacer los ejercicios. Pero bueno, para descubrir el elemento tienes que primero preguntarte en qué eres bueno, o sea, de lo que sea, o sea, en la creatividad, en la casa, en cocinar, con tu familia, como aptitudes, o sea, lo que sea que eres bueno, y hacer una lista. Luego, preguntarte qué amas hacer, también de lo mismo, o sea, no solamente del trabajo, sino como, ¿en qué soy bueno? Bueno, soy bueno recogiendo la casa, diseñando, juntando colores, hablando con personas, o sea, como de todos los sentidos. Y entonces ahí haces como un match de las cosas que eres bueno, de lo que amas hacer, y ahí ver como cuáles de estas dos aptitudes puedes crear algo. Y ese es tu elemento. Pero está como muy general. Entonces hay otro método que se llama el Ikigai, que seguramente lo han escuchado, que es un concepto japonés. Y los japoneses dicen que tu Ikigai no, o sea, Ikigai significa razón de ser, pero no lo mismo de antes, no es como tu razón de ser en la vida, o sea, es como tu razón de ser en esta etapa de tu vida. Y de hecho los japoneses dicen que ellos tienen muchos Ikigais, o sea, mi Ikigai en el trabajo, mi Ikigai con mi familia, o sea, no es como que solo tengo este objetivo en la vida y solo voy a guiarme por eso, es como... Y entonces esto los hace ser felices, o sea, vivir una vida creativa, vivir una vida que les dé dinero, pero también siendo felices. Y bueno, dicen que con un propósito claro es pues más fácil tener confianza en las habilidades creativas. En el código QR les pongo primero, se hace un ejercicio como en unos cuadrantes que tienen varias preguntas como para saber en qué eres bueno y ya después como que lo defines aquí. Entonces, eso, cuestionarte en qué eres bueno, que es lo mismo que el cuadro anterior, qué amas hacer, pero también qué necesita el mundo. Y esto no me refiero a lo que les decía, como curar las enfermedades, limpiar los océanos, o sea, o bueno, sí, pero qué necesita el mundo en mi ámbito. Por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando ponía en mi Instagram como cosas que estaba trabajando, por ejemplo, estaba haciendo una marca, entonces ponía el backstage de
cómo construir la marca, cómo conseguir las tipografías, y me daba cuenta que me empezaban a preguntar en Instagram como, ay, ¿de dónde sacaste las tipografías? ¿O cómo hiciste esto? Entonces, ahí que necesitaba el mundo, o mi mundo que necesitaba, pues saber como estos recursos, de dónde sacarlos, cómo compartirlos, y ahí yo creé un programa del proceso creativo de branding porque veía que se necesitaba, o sea, es como esas cosas más tangibles que necesita el mundo en general. Y por último, también que te da dinero. Entonces, lo que los japoneses dicen es que lo ideal es encontrar algo que junte todos estos 4 cuadrantes y ese sea tu ikigai. Pero puede ser, y lo que les decía, puedes tener diferentes razones o sea, diferentes objetivos. Puedes tener algo en lo que eres bueno y que amas hacer y esa es tu pasión. Y eso normalmente lo traslada, o sea, son los hobbies. O sea, a lo mejor tu trabajo que tienes ahorita te da dinero, a lo mejor no te encanta hacerlo, pero te da dinero y te da una vida que disfrutas. Y entonces, ¿cómo puedes tener tu ikigai integrado a eso? Pues teniendo hobbies, haciendo algo en lo que eres bueno, en lo que amas hacer y esa es tu pasión. Por ejemplo, yo patino en quads, pero no voy a vivir de eso, o sea, no voy a dar clases, no soy lo suficientemente buena como para vivir de eso, pero es mi pasión. Entonces, ¿cómo hago este balance de lo que me da dinero a lo que me gusta hacer teniendo hobbies? Y bueno, lo mismo, ¿qué amas hacer, pero qué necesita el mundo? Por ejemplo, amas ir a ver el amanecer en la mañana, ¿y qué necesita el mundo? Pues, no sé, a lo mejor unas playas más limpias. Entonces, si te gusta ver el amanecer y necesita el mundo playas más limpias, recoge la basurita que está alrededor de ti y ya está. O sea, no vas a vivir de eso, pero esa puede ser tu misión de ese día, ni siquiera de la vida. Después, normalmente ahí es en donde estamos todos. ¿En qué soy bueno que me da dinero? Es nuestra profesión. Yo, por ejemplo, soy buena diseñando y es lo que me da dinero, entonces es lo que hago. Pero, bueno, no siempre pasa y también está bien. ¿Qué necesita el mundo y qué me da dinero? Es tu vocación y yo apenas no sé cuál es. Estoy en eso. Bueno, para como conseguir tu ikigai y como ser feliz con este concepto, tenemos como diferentes pasos, por así decirlo. Uno es hacer acciones pequeñas, o sea, no es un cambio radical, no es como que ya encontré lo que quiero hacer y de un día para otro lo voy a hacer, pues no, porque nos va a frustrar mucho. Entonces es como hacer acciones pequeñas para llegar a eso. Por ejemplo, yo cuando era pequeña veía, como les decía, era muy observadora y veía un montón de películas de chicas empresarias como, no sé, Girl Boss, bueno, esto es una serie, la de The Intern, que es de Anne Hathaway, que tiene como una empresa y hay como un señor mayor que viene de intern, pero yo siempre me veía como ellas, o sea, yo decía, yo quiero ser ella, o sea, quiero tener mi empresa, quiero llegar en bicicleta, que la de Starbucks me conozca, ya tenga mi café preparado, entonces yo de pequeña decía, quiero ser ella y ahora todavía me visualizo así, no soy ella todavía, pero ¿qué acciones hago en mi vida que sean coherentes con lo que quiero hacer después? Entonces, por ejemplo, ponerme incómoda en esta plática porque después me dará algo seguramente. Entonces, hacer estas acciones pequeñas que te lleven a donde quieres. Side projects o hobbies, que es lo que les decía, como tener estos proyectos paralelos a lo que haces en tu vida, también te alimenta este ikigai o te alimenta esta parte creativa y pues hace que no estés como súper aburrido en tu rutina. Y obviamente planear y accionar, que es más importante, o sea, no sirve de nada como, bueno, ya sé qué quiero ser, pero no hago nada. Entonces, como es lo que les decía, acciones pequeñas, pero sí accionar. Y estos son los ejercicios que les pongo aquí. En el primero es enlistar lo que amas y enlistar en lo que eres bueno y ver cuál se puede hacer el match. En el QR está el PDF en Drive, por si lo quieren imprimir en su casa o hacerlo digital. El segundo es para descubrir el ikigai. Entonces, en el segundo vienen preguntas como, por ejemplo, ¿qué amas? Y vienen preguntas como, ¿qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? O sea, tal cual, jugar videojuegos, o sea, pues lo pones ahí. Amo jugar videojuegos. Y entonces ya con eso como que vas haciendo un match de qué podría ser tu ikigai. Y como les decía, puede haber muchos ikigais. ¿Cuál es tu ikigai de el trabajo, con tu familia? Y así como que vas viviendo una vida más creativa y pues más plena. Y bueno, el punto de descubrir todo esto es hacer cosas, o sea, no es como solamente tener la teoría y todo muy bonito, pero hacer cosas. Y, o sea, es eso, como pensar mucho, pero bueno, si no piensas no llegas a ningún lugar. Entonces, para llegar a tu target tienes que empezar a hacer y en algún momento pues le atinarás.
Luego, otra parte importante de la confianza creativa es el mindset. Y buscando como referencias y en los libros que tengo, vi lo de Growth Mindset, que bueno, es un concepto desarrollado por Carol Dweck, que es una psicóloga social. Ella se enfoca más en niños pequeños, pero ella dice que hay dos tipos de pensamientos: el fixed mindset, que es el pensamiento fijo, mentalidad fija, y el growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento. Y dice que en la mentalidad fija te enfocas en el ahora, pero en la que nos tenemos que enfocar es en la mentalidad de growth, o sea, de crecimiento, que es en el yet, o sea, en el todavía. Entonces, hace rato les decía, como no estoy ahí todavía, en algún momento, ahora no, pero estoy como en ese camino. Entonces es como cambiar esta mentalidad de no soy buena dibujando todavía, o sea, si vas a empezar a practicar, pues no soy buena dibujando todavía, en algún momento. Y entonces ella decía que en ejercicios con niños pequeños se daba cuenta como los que pensaban como muy limitante, que era como no soy bueno tal, no soy bueno tal, se quedaban ahí. Y a los que les decían como, bueno, todavía no, eran los que seguían y pues obviamente pues van mejorando. Y bueno, el crecimiento es posible, o sea, no tienes que ser el mejor, pero tienes que aceptar que se puede mejorar. Entonces, saber eso, que se puede crecer, celebrar el proceso, todo tiene que ver como con persistencia. Entonces, es como el otro día platicaba con una amiga, no es lo mismo ir de punto A a punto B y ya está, solo conoces esos dos lugares. Hablábamos del transporte público, de que no es lo mismo irte en taxi de punto A a punto B y solo conoces pues dónde estabas y a dónde vas. Y si te vas caminando, pues vas conociendo más cosas, tardas más en llegar, pero conoces más cosas y a lo mejor a la mitad del camino te das cuenta que a lo mejor ya no querías ir acá, que querías ir acá. Entonces es eso, como celebrar también el proceso, porque a veces salen más cosas en el proceso que en el goal. Y bueno, después abrazar lo incómodo. O sea, es el típico salir de la zona de confort, pero ponerte en situaciones incómodas que te lleven a donde quieres estar. Por ejemplo, yo hoy aquí. Y bueno, sí, hablar, ponerte ahí e incomodarte. Y bueno, obviamente tener role models, o sea, ver gente que está donde tú quieres estar y ver no tanto qué están haciendo, sino por qué lo están haciendo. A mí cuando diseño y veo proyectos de otras personas, me gusta mucho ver por qué llegaron a ese resultado y no tanto cómo, porque si veo cómo lo hicieron, pues hicieron un círculo verde y yo lo puedo copiar, un círculo verde, pero ¿por qué el círculo verde? Porque a lo mejor les recuerda, no sé qué, y ahí se ocurren ideas. Entonces, mucho preguntarte por qué están haciendo lo que están haciendo. Y bueno, obviamente buscar progreso y no perfección, porque si buscas lo perfecto, pues nunca vas a avanzar. Entonces me gustó mucho esta gráfica porque dice thinking about how to do it perfectly y luego dice taking action imperfectly. Entonces, ¿cuál está avanzando más? Obviamente el que está imperfecto, pero está avanzando. Otro punto importante es la práctica, que es lo que les decía. O sea, obviamente no estoy ahí todavía, pero voy a estar en algún punto. Y igual lo que habíamos dicho, como cosas pequeñas, pero hacer cosas te lleva más y tiene más peso a cosas que solo están planeadas. O sea, tú en tu cabeza estás como, algún día quiero no sé qué, algún día no sé cuánto. Tengo una amiga en específico que es como, ya no me gusta mi trabajo, ya no quiero. Y yo, o sea, siempre lo platicamos, es como, bueno, pero ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Porque si ya solo tienes el pensamiento, pues obviamente ahí te vas a quedar. Y eso, como pensar como algún día o el día uno. Y bueno, obviamente alinear todas estas actividades con nuestro propósito nos da como esta confianza necesaria para enfrentar las situaciones como, pues sí, eso, con mayor confianza, mayor resiliencia, como saber que tu trabajo es bueno, o sea, no es que tú seas, si te hacen cambios, no es que tu trabajo esté malo, sino como, bueno, a lo mejor esto no se adaptaba específicamente a lo que busca el cliente, pero yo soy buena, o sea, es como ser tu mayor fan, tal cual, y tu cheerleader. Y estos son los libros que tengo, que ese es el del elemento que compré cuando me gradué. El primero me encanta porque es súper fácil de leer, o sea, lo he leído como 10 veces, pero tiene un montón de frases y como un montón de ejemplos que están súper buenos.
El segundo es el del Ikigai, que es un poco repetitivo, pero sí tiene cosas buenas. Y estos dos TED Talks, de los dos que les dije, de David Kelly y de... no me acuerdo su nombre, pero bueno, de ella. Ya lo verán después. Y bueno, ya para finalizar, el objetivo o mi Ikigai en la vida es pues vivir creando.